Si ustedes les dicen, le doy 100.000 colones si duerme una noche en el cementerio general. Bueno, acá se los damos. De una. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julián Valverde y estoy muy emocionado porque hoy tenemos un vlog más. Pero hoy me acompaña Hola, Monse. ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Monse es amiga mía y es compañera de la U también. Le interesa mucho la historia y la comunicación. Exactamente, y Juli, bueno, hoy tenemos un recorrido un poquito diferente, un poquito más histórico, pero bastante interesante. Así es, como siempre andamos visitando lugares dentro y fuera de la gran área metropolitana. Hoy estamos en el puro corazón de la ciudad, ¿verdad? Y vamos a conocer un lugar muy importante para el patrimonio, para la historia costarricense. Exacto, de hecho es un lugar que conocemos desde que nacemos, interesantemente. Muchos literalmente desde el primer día que nacieron. Exactamente, ¿qué? ¿Vamos a conocerlo, Juli? Vamos. Uy, Juli, este es como mi primer vlog, estoy enfrente de una cámara por primera vez. Sí, bueno, yo sé que va a ser muy interesante, la verdad. ¿Ya has pasado por aquí antes? Un montón de veces, y la verdad es que hasta el día de hoy no me había puesto como a investigar como toda la historia que recorre como esta parte, ¿verdad?, de San José. Realmente hoy vamos a visitar dos lugares que están relacionados entre sí, aunque yo jamás lo hubiera pensado. No, jamás, y también están relacionados con la Lotería Nacional. ¿Están relacionados con la lotería? ¿Ustedes juegan lotería? Bueno, mis abuelos juegan como mi cumpleaños, el cumpleaños de ellos, y si sueñan algún número siempre pasa, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tiene de interesante la lotería con un lugar donde conocemos cuando nacemos. Otra pista. Se creó en 1845. Lleva su ratillo acá, y no solo esta parte, ¿verdad?, sino también otra parte contigua que después la vamos a visitar porque ya no queda acá en el centro de San José. Y como algunos y algunas adivinaron, sí, efectivamente, estamos en el Hospital San Juan de Dios. Exacto, Juli, y también donde estaba el cementerio anteriormente, ¿verdad? Por eso les hablábamos del cementerio, es que antes Monse estaba al lado sur del hospital, ¿verdad? Del hospital. Y también por eso hablamos de la lotería, porque necesitaban un ente anteriormente para administrar todo lo que era el hospital y lo que era el cementerio antes. Ese ente se llamaba Junta de Caridad, pero ahora es lo que conocemos como Junta de Protección Social. Y de hecho la lotería, ¿verdad?, y los beneficios de la lotería se siguen utilizando para los servicios de salud, ¿verdad?, en este caso la Cruz Roja. Exacto. Y Juli, bueno, pero entonces, ¿por qué estamos hablando del hospital y estamos hablando del cementerio? Yo te voy a contar un poco sobre la historia, ¿verdad? Algo muy interesante es que en los siglos XVII y XVIII, en Costa Rica estaba como la costumbre más o menos como europea de enterrar a las personas en las iglesias. ¿Dentro de las iglesias? Dentro de las iglesias. Entonces, si yo, digamos, quería como ser enterrada dentro de la iglesia, yo llegaba y le mandaba como una carta a la iglesia y le decía, ok, yo quiero estar enterrada a la par del altar, quiero estar enterrada en tal lado, ¿verdad? Me imagino que no era cualquier persona la que podía hacerlo, ¿verdad? Exactamente, tenían que ser personas católicas, ¿verdad?, creyentes, bastante creyentes. Ya después de eso, como que se volvió una situación un poco complicada por salud, ¿verdad?, salud pública. Entonces decidieron pasar los cementerios a la par de las iglesias, ¿verdad? Como la iglesia de Orosi, de hecho. Ah, ¿en serio? Que me parece que a la par tiene un cementerio que es antiguo, ¿verdad? Entonces ok. me imagino que por ahí viene la historia. Ajá, exacto. Entonces, bueno, esto, como se creó en 1845, antes era de, bueno, nosotros necesitamos un hospital y necesitamos un cementerio, hagámoslo, ¿verdad? Y entonces acá fue donde se hizo, bueno, lo que es el San Juan de Dios y el Cementerio General de San José, que de hecho lo pasaron, si no me equivoco, en 1856. Decidieron Y en el 62, 1862, se trasladó. Exactamente. Y ahí es donde vamos a conocerlo después. Bueno, entonces yo creo que el cementerio general está más como hacia el oeste de la ciudad, sobre la avenida 10. Exacto. Esa es la dirección que nos dieron. Entonces, bueno, vamos a conocerlo también. Dicen que ahí hay muchas curiosidades en ese cementerio. Y de ahí, yo quiero ir. Sí, vamos. Vamos.
parece? Yo creo que llegamos. Sí, Juli. Esto tiene cara a cementerio general. Sí, no, más bien ahora que veníamos, yo juré que íbamos para el Obrero. Sí, hay uno que está a la par, pero no es ese, ¿verdad? Entonces van a encontrar que está el cementerio obrero, pero también está el general, que bueno, sí es diferente, ¿verdad? Como que Sí, uno súper logra diferenciarlos. Y bueno, vean qué linda la entrada, es un portón que se ve como bastante antiguo. Y bueno, tenemos algunos datos también. Realmente este cementerio es una edificación, por decirlo de alguna forma, muy antigua. Exacto. Ingresemos. Ingresemos. Es un cementerio muy distinto a los que uno está acostumbrado, Claro. la verdad. Bueno, yo le voy a decir algo, Monse, la verdad es que a mí me gustan los cementerios. ¿En serio? Sí, A mí sí, me soy da un poco- miedo. O sea, la verdad es que, como dicen popularmente, a mí me da miedo que me jalen las patas, ¿verdad? Yo Pero- quería ver huesos hoy, pero no nos van a dejar. Rayos. No, pero hay muchas cosas interesantes que podemos ver también acá en el cementerio. Sí, hay personas, o sea, bueno, ya las personas no, los restos de las personas que están aquí, que algunos de ellos son personas muy importantes para la historia de Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, hay nombres como Di Juan Rafael Mora Porras, que fue el que decidió pasar el cementerio aquí. También Rafael Ángel Calderón, Rafael Ángel Calderón, está Guardia, León Cortés, ajá, exacto, está Cleto Víquez, creo, también. Ujú. O sea, un montón de figuras importantes políticas, ¿verdad? Incluso generales hay acá enterrados. Ujú. Políticas, culturales, científicas también. Entonces, yo creo que es un lugar muy interesante para conocer. Por eso estamos aquí y como ya les dije, a mí me gustan los cementerios, pero nunca he visto mausoleos de esta categoría. Exacto, Entonces hoy vamos a conocerlos. exacto. Y llegamos a una de esas tumbas, Monse, que decíamos que son importantes, ¿verdad? Claro. Como icónicas. Cleto González Víquez. Cleto González Víquez, declarado benemérito de la patria en el 44. Juli, yo había escuchado que él hizo un montón de cosas, ¿verdad? Por algo lo declararon, ¿verdad? Benemérito. Una de las cosas que hizo creo que fue ayudar a la redacción del Código de Trabajo y también como que concluyó esto de la electrificación del ferrocarril del Pacífico, Del si no me Pacífico. equivoco. Claro, Ajá. y también participó en lo del patronato de la infancia, digamos, como conceptualizándolo. Entonces sí, como decíamos ahorita, ¿verdad? Como que en este tiempo estaban sucediendo muchas cosas, Claro. ¿verdad? Estaba como en construcción el país y estas personas participaron en eso. Me llama la atención, Monse, bueno, digo, obviamente el lujo de Claro, o sea, esto es de algo la- súper lujoso. ¿verdad? De mármol. Y también esta figura. No sabes cómo mi percepción representa a una mujer campesina, ¿verdad? Llorando a don Cleto y me da la idea de que entonces él hizo mucho por el pueblo, ¿verdad? Y el Claro. pueblo lo llora. Por allá me dijeron que está la de Juan Rafael Mora Porras también. Ajá. Vamos a verla. Sí, dale. Vamos a ver, aquí está la tumba de Juan Rafael Mora Porras. Juli, de hecho ahora que veníamos hablando, él fue el que quiso pasar todo el cementerio para acá, ¿verdad? Exacto, él fue el que tomó la decisión y también decidió un montón de cosas. Sí, lo vimos en estudios sociales cuando estábamos en el colegio. Él fue como la figura principal en todo esto de la guerra del 56. Así es, él fue el que combatió a los filibusteros, ¿verdad? Como la mente maestra ahí detrás de todo el enfrentamiento. Exacto. Y también, Juli, si no me equivoco, él hizo la primera universidad de Costa Rica, que es la Universidad Santo Tomás. ¿Es? La Santo Tomás, Exacto. exactamente. Ahora, algo que me llama la atención es que él vivió muy poco. O sea, Claro. literal, del 1814 a 1860. Unos 46 años, más o menos. 46 años. Demasiado poquito. ¿Verdad? Suena poquito. Claro, Súper. o sea, en esa época Calidad de vida, digamos, no era la misma que tenemos ahorita. Exacto. Ujú. Pero igual siento que era muy joven, ¿verdad? Hizo un es que montón de cosas también para... en poco tiempo. Sí, exacto. Y murió fusilado. Declarado héroe nacional en el 2010. Y benemérito de la patria también. Benemérito de la patria. Llegamos a la tumba de ahora de Ricardo Moreno Cañas. Juli, la verdad es que yo antes no conocía quién era él y ahora que vi, digamos, la plaquita y busqué sobre él, estoy súper impactada de todo lo que hizo. Un doctor que se graduó en Suiza y participa en la Primera Guerra Mundial como cirujano. Por eso fue que él como que tuvo tanta experiencia después, ¿verdad? Porque ahí estaba leyendo también que hizo una de las operaciones como más complicadas y de hecho una de las primeras más complicadas en Costa Rica, que fue sacar una bala
de un corazón que todavía seguía latiendo. O sea, y eso hace un montón de años, ¿verdad? Exacto, o sea, imagínate todo el conocimiento que él tenía por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Entonces eso me parece súper chévere e interesante, porque tal vez es una figura que no escuchamos mucho, que no sabemos como mucho la historia, pero ahora que la vemos, o sea, y me encanta que tenga como las plaquitas con toda esa información, ¿verdad? Porque así uno va conociendo. Claro, eso me ha gustado también de poder estar acá, ¿verdad? Así como que nos dicen quién era esa persona. Lastimosamente es asesinado por uno de sus pacientes que no estaba muy contento con el resultado, ¿verdad? Pero después de eso, hay personas que le rezan, le tienen fe, porque a él se le han atribuido algunos de sus milagros. De hecho, todavía, bueno, ahora que nos contaron, todavía hay gente que compra como sus estampitas, ¿verdad? Y se agotan todas. Entonces, es súper interesante ver una persona aquí tan importante, ¿verdad? Para el país, que lastimosamente fue asesinada por uno de sus pacientes. No se pudo sanar a sí mismo. Monse, en sus inicios, no cualquier persona podía estar enterrada en este lugar. Sí, de hecho, bueno, solo las personas católicas, ¿verdad? Solamente personas creyentes, o sea, judíos no podían, ¿verdad? Y grupos también como creo que turcos no podían tampoco, sí. Bueno, de hecho, ni siquiera los chiquitos que no eran bautizados, ¿verdad? O sea, eso es como muy interesante. Sí. Y eran como muy estrictos con eso. Bueno, incluso las personas que tenían de alguna forma mal testimonio, o sea, como que los pecadores. Los pecadores como tú y como yo, no podían, o sea, no podían porque era algo muy sagrado. Exacto, ¿verdad? Y antes era como más estricto, ¿verdad? Todo esto del adulterio, ¿cuáles eran las otras? Sí, gente como adulterio, gente que vivía en fornicación, ¿verdad? Que estaba casada y entonces sí, no podían descomulgados. Ya después fue que vino lo que ahora es la Junta de Protección Social, ¿verdad? Que fue que ahora ya personas de todo tipo de religión ya pueden estar en los cementerios. Monse, y ve lo que nos topamos. A Juan Mora Fernández, Juli. La tumba del primer jefe de Estado de Costa Rica. Y fue uno de los que firmó el Acta de Independencia acá en Costa Rica. Y algo, digamos, que también me llama la atención de esta tumba es que es una de las más antiguas, o al menos casi no hemos visto la inscripción de una persona que haya nacido en 1700, ¿verdad? Y creo que él nació en 1784. Yo creo que es la primera que veo como de una persona que nació desde ¿verdad? Antes del 1800. Desde sí, de hecho de todas 1800. Las que hemos visto han sido como de 1800, por ahí. Pero sí, es súper interesante ver a una figura como Juan Mora Fernández acá y que sea una de las más viejas, ¿verdad? De acá del cementerio. Y está escondidilla. Esta sí no se ve tanto, ¿verdad? No está tan a la vista. Como las otras, exacto. Por dicha, más bien, hay personas que trabajan aquí, entonces... Que fueron los que nos guiaron, porque si no, no lo encontramos nunca. Bueno, Juli, entonces ya llegamos a la tumba de José María Castro Madriz, ¿verdad? Un dato súper interesante es que él fue el último jefe de Estado y el primer presidente de la República. Él fue el que oficialmente nos hizo nosotros República de Costa Rica. Imagínense, y aquí está, ¿verdad? Él fue el que también instituyó el 15 de septiembre como la fiesta de la independencia, ¿verdad? Y de hecho luchó muchísimo por la educación en el país. Especialmente de las mujeres. De las mujeres. De hecho, acá a la par, si quieres me seguís, está Pacífica Fernández, que... voy a hacer trampa y voy a leer un poco, que fue la esposa del jefe de Estado, del que acabamos de hablar, de José María Castro Madriz, y fue hermana del presidente Próspero Fernández y abuela del presidente Rafael Iglesias, ¿verdad? Ella fue la que confeccionó y diseñó la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Ahora como la conocemos, ella fue la responsable. Y es muy interesante porque en esa época no había tanta participación de las mujeres, ¿verdad? Y de hecho es como la primera mujer que estamos hablando hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a hablar de Carmen Lira. Pero me parece como súper chiva y súper interesante hablar de una mujer en esta época que estaba como tan envuelta, tan ¿verdad? Involucrada. Exactamente. O sea, ella ayudó un montón de cosas, ¿verdad? Que si hablo de ella se me va a dar un montón de tiempo, pero ella fue una mujer realmente a admirar. O sea, es demasiado chiva. Qué chiva porque visitando este lugar, hacemos como también un repaso por la historia. Exacto. ¿Verdad? Es como la finalidad de estos espacios. Exacto. Acá uno cuenta de un montón de cosas que uno no sabía o tal vez nunca le enseñaron, ¿verdad? Entonces eso es algo muy interesante, que si a alguna persona le gusta la historia o le gustaría aprender más sobre Costa Rica, este es como el lugar perfecto para. Que de hecho estábamos escuchando que hay lugares en el mundo donde visitar los cementerios es como,
Una actividad normal. Una actividad normal, como un paseo, como, ¿qué hacemos mañana? Jale al cementerio. Exactamente. ¿Verdad? Yo creo que aquí en Costa Rica no lo acostumbramos, pero se puede. Es algo ¿verdad? muy chiva y este es un cementerio totalmente diferente a los demás. Está demasiado bonito, primero que todo, y demasiado bien cuidado también, ¿verdad? Eso es algo que se puede admirar acá del cementerio general. Hay una tumba que está allá que es, o sea, es triangular, es como una pirámide. Ajá. Necesito ir a verla. Sí, vamos. Y llegamos, Monse, a uno de los mausoleos más interesantes de todo el cementerio, definitivamente. Sí, bueno, Juli, o sea, de todo lo que hemos visto, esto es como lo más chiva, ¿verdad? Porque es algo egipcio acá en un cementerio que es católico, ¿verdad? Un cementerio católico costarricense. Ajá, ¿verdad? exacto. Es el mausoleo de la familia Jiménez Bonefil, que bueno, dicen que entonces la figura piramidal responde un poco al vínculo que tenían con la masonería. Ah, ok. Ajá, y de hecho, bueno, acá algo muy interesante que yo estaba viendo, Juli, es que primero tiene como esta estatua de un ángel, ¿verdad? Que es como un símbolo cristiano. Y acá tiene una esfinge, ¿verdad? Una esfinge egipcia. Entonces, exacto, entonces, bueno, y también otra cosa es que esto está hecho de mármol, ¿verdad? Puritico mármol. Exactamente, entonces está súper chido, digamos, ver como ese vínculo entre como estas dos culturas, ¿verdad? Y en un cementerio como este, ¿verdad? Eso es algo como que no se ve en ningún otro cementerio. Bueno, ya caminamos un poquito, Monse, y me encanta que está muy ordenado este lugar realmente, ¿verdad? Es súper diferente a otros cementerios que he visitado, la verdad. O sea, es como otro mundo. De hecho, ahí arriba de tu cabeza se ve como este pasillo principal, ¿verdad? Que divide en sectores o en cuadros. En cuadros, más bien, nos dijeron, sí. De hecho, cada cuadro como que tiene figuras diferentes. Es muy divertido porque son todos nombres de mujeres, ¿verdad? Es como muy interesante. Si no me equivoco, nos dijeron que es el cuadro Carmen, el Dolores, el Mercedes, ajá. Y hay uno que se llama Ángeles, que, dato interesante de eso, Juli, es que al parecer solo chiquitos están ahí enterrados. Exactamente. No sé si digamos todavía, o sea, como que si al final se cambió, pero al menos en un inicio. Esa era como la idea. Esa era como la idea, que ahí estuvieran solamente los niños. De hecho, hay esos rotulitos pequeñitos que se ven por ahí, que tiene el nombre de ese cuadrante, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, uno acá no se puede perder. Y nos encontramos al lado de la tumba de la escritora de los cuentos de mi tía Panchita. Exacto. Juli, vos no puedo creer que me hayas dicho que no has leído los cuentos de mi tía Panchita. Nunca los he leído, los conozco, sé cuáles son y me estoy buscando el libro, pero no me los he leído. Sí, es como la infancia de todo mundo, ¿verdad? Quien no ha leído los cuentos de mi tía Panchita no tuvo infancia. No tuve infancia, literal. Bueno, Marisabel Carvajal Castro, mejor conocida como Carmen Lira, fue una novelista y fue maestra. De hecho, algo muy interesante que nos estaban diciendo ahora es que ella viajó por ahí en los años 20 a Europa para educarse. Exacto, como nutrirse más en esta área de pedagogía. Me parece como muy interesante, ¿verdad? En esta época, una mujer, de nuevo, ¿verdad? Que se eduque y que vaya a Europa, ¿verdad? Que no era como para todo el mundo. Claro, y la historia nos dice que ella fue perseguida. Realmente fue perseguida porque era activista. Exacto. ¿Verdad? Y claro, había muchas personas que no estaban de acuerdo con su ideología, tal vez, ¿verdad? Y con las ideas que estaba proponiendo en ese momento. De hecho, ella hizo un montón de cosas, pero si ahorita hablamos del montón de cosas que hizo ella, creo que no nos da el tiempo. Monse, hemos caminado bastante. Y por dicha están estos arbolitos, ¿verdad? Sí, porque con ese sol que estaba haciendo. Estaba fuertísimo. Sí, estaba súper fuerte. Y esos arbolitos tienen historia, porque son parte del diseño también, ¿verdad? Quería como simularse un poco lo que se hacía en los cementerios de Europa. Exacto. De hecho, eso es lo que te decía ahora, ¿verdad, Juli? Que me parece muy interesante esto de los árboles, porque en otros cementerios que yo he visitado, no hay ningún árbol, ¿verdad? Son solamente como las tumbas y las criptas. Entonces esto es como un respiro, yo me siento, ¿verdad? No como en un cementerio normal, porque en un cementerio hay como mucha tristeza, mucha soledad, y a cambio acá los árboles para mí representan como la vida, ¿verdad? Entonces es como esa conexión y se ve como
como que uno se puede desconectar de cierta manera de esa tristeza y de esa muerte. Como sabes, este cementerio es súper viejo, ¿verdad? Y no se podían entrar, digamos, no podían entrar bueyes acá. Solamente los podían dejar entrar si traían como materiales para las tumbas, pero si no, no los dejaban entrar. Ya, y estaba en el reglamento. Ajá, Es que hay un reglamento, sí, yo estaba viendo con todo lo que no se permitía. Me parece que ahí también se decía entonces esto de no pararse encima de las tumbas, ¿verdad? Que podía ser como falta de respeto o algo así. Incluso salía algo como de que no podía entrar uno como con espuelas, ¿verdad? Porque de antes, como se manejaba todo como con caballo, ¿verdad? Entonces eso también es como muy chido, ver como todo ese contexto histórico, ¿verdad? De todo lo que hemos vivido y ahora, bueno, con carros y con todo, ¿verdad? Qué chiva. Sí, es muy loco. Este definitivamente es uno de los mausoleos más impresionantes de todo el cementerio. Sí, y por dicha estaba abierto y bueno, nos metimos acá digamos, a explorar un poco, ¿verdad? Sí, o sea, lo vimos desde largo y por dicha estaba el portoncito abierto. Es que tiene un portoncito a todo alrededor, de hierro forjado. Tiene como un estilo ecléctico, si no me equivoco, que es como una combinación entre varios estilos como neogótico, bizantino, ¿verdad? Y de hecho, si vos lo ves de lejos, ¿verdad? Parece como una mini iglesia. Y algo que yo estaba leyendo es que algunos mausoleos reproducen iglesias europeas, ¿verdad? Entonces hacen como una iglesia chiquitita. Esta, impresionante, porque bueno, tiene mármol por todo lado, en el piso y también como alrededor de todo el mausoleo. Tiene también un montón de figuras, como por ejemplo esta del ángel, y hay todavía 2 ángeles, si no me equivoco, arriba, que bueno, ahí después la pueden ver, dice, bueno, pero es algo súper impresionante. Bueno, de hecho, si querés nos podemos fijar como adentro. Yo siempre me había preguntado, digamos, ¿qué tienen los mausoleos adentro? O sea, yo pensaba que, digamos, era un espacio donde usted entraba y ahí estaba como el ataúd, pero no, o sea, es como un cuartito, ¿verdad? Ahí hay una imagen de Jesús y adentro hay como unas gradas. Hay unas gradas. Que ni siquiera se puede ver el fondo, Julio, o sea, eso se ve súper oscuro abajo. Como este es un mausoleo familiar, yo me imagino que todos los miembros de la familia tienen que estar ahí enterrados, ¿verdad? Y es súper alto, con razón se ve desde todo lado, digamos. Sí, y mira, bueno, acá lo que decíamos del mármol, ¿verdad? Ajá, acá. el enchape. Exacto. Se ve lindísimo, así como desgastado. Acá hay como una pequeña abertura. Wow, mire, y aún así se ve súper grande. Esos son los mausoleos. La verdad son bastante tétricos, ¿verdad? Así como... Total. ¿A usted gustaría estar en un mausoleo? O sea, como que te enterraran en un mausoleo. Pues yo enterrada acá estaría feliz. ¿Verdad? Totalmente. Yo la pasaría bastante bien. Sí. Ah, bueno, y otra cosa, Monse, vea. Este es el famoso mosaico de influencia bizantina. De hecho, Juli, si no me equivoco, lo bizantino tiene como ciertas referencias como a lo dorado, ¿verdad? Si vos ves... Y en la parte de atrás es un montón de dorado, en el marco, digamos, tiene como esos puntitos rojos con dorado también. Entonces eso es como una de las características más importantes como de ese estilo, ¿verdad? Y está lindísimo, ¿verdad? Y lo ponen ahí, la familia Rojas Álvarez. Y nos topamos a turistas aquí en el cementerio, no solo en la playa hay turistas y no solo en los museos. Chiquillos, ¿ustedes por qué vinieron al cementerio? Así, la verdad. Sí, veníamos de una feria de empleo y fue que vimos que las tumbas estaban muy bonitas. Y pasamos y luego empezamos a ver presidentes y así, y nos entró más la curiosidad. Entonces fue interesante. Qué chiva. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Lo grandes que son las tumbas, la verdad. Lo grandes y lo muy bonitas, están muy bonitas. Hay una que yo pensé que era una capilla, te juro que yo pensé que era una capilla hasta que vi que traía la plaquita. Ajá. Y yo dije, no, esto no es una capilla. ¿Ya habían venido o no? ¿Primera vez? Esta es la primera vez. Por pura curiosidad. ¿Sí? Es que donde pasamos fue que estaba como muy bonito y dijimos, tal vez podamos pasar. Y ahí nos dejó el guarda y los conocimos a ustedes. ¿Volverían a un cementerio así como para turistear? Sí. Yo he estudiado turismo en el colegio, entonces digamos, yo sé que hay como muchas variedades y todo, pero la verdad nunca lo habíamos hecho. Nosotros esperábamos la historia que hay detrás de cada una de las tumbas, de verdad, es muy interesante. Sí, recomendado. Yo creo que si uno le dice a una persona que no le gusta ir a un cementerio a ver... Se queda como loco. Le van a hacer muecas o algo así, ¿verdad? Bueno, así para terminar, si ustedes les dicen, le doy 100.000 colones si duerme una noche en el cementerio general. Bueno, acá se los damos. De una. Vamos a proponer el reto en el blog, una noche en el cementerio general. Mentira. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto, ¿verdad? No esperábamos encontrar a gente rara como nosotros visitando el cementerio. Listo, muchísimas gracias. No, ustedes. Muchas gracias.
Y estamos con don Álvaro Castillo. Don Álvaro, un placer. Igualmente. Podemos leer muchísimos libros de historia, ¿verdad? Ver muchos videos y todo, pero qué mejor que hablar con una persona que trabaja aquí. Sí, Se las sabe todas. no, pues todas no, pero sí conocí uno mucho aquí, hay tantos años de estar aquí, son 30 años de andar para allá y para acá. Vienen historiadores y uno los ve los historiadores, en qué andan en cada los libros que andan, ellos andan sus puntos, como puntos rojos, donde están todos los expresidentes, los doctores, escritores. ¿Cuál es su labor aquí, don Álvaro? El trabajo mío aquí es darle mantenimiento a muchas tumbas, no solo yo trabajo aquí trabajamos muchos. Si las dejan en abandono, las pierden. Entonces la Junta de Protección lo que les pide es que las tengan en buen estado para no perderlas. Ahorita nosotros entrábamos, ¿verdad, Monse? Y hablábamos que nos parece un lugar muy ordenado, muy bonito, sí, ¿verdad? Bien cuidado, el zacate está corto, los sí, árboles bien bonitos. Más de 20 expresidentes. Más de 20 dicen expresidentes. que están aquí. Y es como, esto es como un libro de historia abierto, ¿verdad? Sí, mucha historia tiene. Aprende uno. Demasiada historia tiene esto. ¿Y cómo se siente usted en este lugar? Tranquilo. Trabajando. ¿Cómo es trabajar en un cementerio? Tranquilo, sí, tranquilo. Aquí nadie molesta. No asustan. No asustan. Son puras leyendas. No, pura leyenda. Eso. Los muertos no asustan. Asustan los vivos, los muertos no. Es muy tranquilo aquí trabajar aquí terminamos y hacemos el trabajito que estamos. Don Álvaro, muchas gracias. Es un placer conocerlo y yo sé que tiene cosas que hacer, entonces más bien lo dejamos. Pero ha sido un gusto. Bueno, mucho gusto. Hoy en el blog conocimos una galería de arte a campo abierto. Totalmente, Juli. Y bueno, el Cementerio General de San José tiene una gran importancia histórica, social y cultural. De hecho, bueno, acá tenemos una de las esculturas más bonitas, ¿verdad?, del cementerio. Y así hay montones. Un montón, y no solo esculturas, también mausoleos, tumbas súper decoradas, está súper bonito, está súper bien cuidado, ¿verdad? Y bueno, tenemos la dicha de visitar este lugar en vida. Se puede, y gratis, ¿verdad? Sí, totalmente. Solo le dicen al guarda que quieren pasar y pueden visitarlo con total comodidad y confianza, ¿verdad? Y bueno, así seguiremos conociendo más lugares en Costa Rica de todo tipo, como podemos ver. Recuerden que el blog está en Instagram, está en TikTok y también en YouTube, para que puedan ver los otros capítulos. Y bueno, Monse, ha sido un gusto que nos acompañes en el blog. No, Juli, gracias a vos por haberme invitado. Vamos a tener otra oportunidad, tal vez no en un cementerio. No, en un lugar diferente la próxima vez. Yo sé que sí. Y a ustedes también. Nos vemos en la próxima.